amigos, amigas y seguidores de Manitas Creativas, vamos a continuar estudiando. Esta vez nos vamos a la bibliografía específica. Antes que nada te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Manitas Creativas Torreón, Coahuila. Acuérdate que cada video que veas, dale manita arriba, suscríbete en el botoncito rojo y activa la campanita para que cuando nosotros subamos contenido luego se te notifique, porque si no pues te aparece el video 3 días después. Así la mecánica de las redes sociales. Y bueno, también aclarar, había unas compañeras, unas seguidoras que a veces no saben dónde buscar qué es lo que deben de estudiar. Recuerda que en el portal de Venus, de UCICAM obviamente, viene compendio normativo. Busca el del ciclo actual 2021 y ahí viene por niveles. Por ejemplo, nosotros dice inicial y preescolar. La bibliografía general que aparece, por ejemplo, aquí en este documento, es el que puedes descargar, compendio normativo, así aparece guía de estudio docente inicial preescolar, y pues ya te vas así hasta abajo. Viene aspectos de la evaluación, cómo va a ser cómo se va a valorar, etcétera. Y a partir de la página 19 viene bibliografía general, que son los videos que he estado compartiendo. General significa que es educación básica, le sirve desde inicial, preescolar, primaria, secundaria. Y más adelante, 2 páginas después, en la página 21 abajito, dice bibliografía específica, que ya es nuestro nivel, lo que es nosotros, por ejemplo, preescolar, y también las de inicial. Hay algunas lecturas que no viene el link para descargar, entonces la tienes que buscar. Pues ahorita por el tiempo ya tenemos 3 días. Bueno, eran 4 y ya son la 1 de la mañana. Tenemos 3 días, entonces pues a darle con todo lo más que podamos estudiar. Checa los títulos, porque a veces al leerlo sabes qué es lo que pudiera venir. Por ejemplo, ahorita nos vamos a la lectura número 8. Bueno, la 5 ya había subido el video hace tiempo, que era... la 6, la evaluación diagnóstica en los aprendizajes clave para preescolar. Ese es un tema fundamental y central, dura 45 minutos. También te sugiero que en la parte de abajo, a ver si aquí aparece, por ejemplo, cuando pones un video, aquí hay un engrane donde dice configuración, le das clic y viene velocidad de reproducción, le das clic. Y pues aquí normalmente yo lo puedo escuchar en 1.75, pero hay gente que no le entiende, entonces como que el oído se te va agilizando. Puedes ponerlo en 1.25 y se reproduce más rápido la voz, entonces ahí te ahorras tiempo de estudio, te lo súper recomiendo. También cuando ves videos que las personas hablan muy despacito y te desespera, pues esto también te puede servir. Solo le das clic, por ejemplo 1.5. ¿Te gustaría verlo? Bueno, ya lo moví. Le das clic 1.5 y ya, empieza la voz más rapidita. Mira, por ejemplo, la música más rapidita. Bueno, hasta ahí. Después de esos tips, vámonos a la lectura número 8, que es de, no sé cómo se pronuncia, Mercer, del 2001, Palabras y Mentes, cómo usamos el lenguaje para pensar juntos, de Paidós. Entonces aquí ya tengo el archivo, no lo pude descargar. Este portal nunca lo había usado. De libros en Google. Ok, Palabras y Mentes, cómo usamos el lenguaje para pensar juntos, de Neil Mercer. Y aquí pásate un chorro de hojas, muchas. Pues bueno, si vemos un poquito los títulos, hablamos del lenguaje como instrumento para pensar, hasta la página 17. Nos vamos a ir ahí. La evolución del lenguaje y el pensamiento, el lenguaje y la creación conjunta de conocimiento, viene Vygotsky ahí, las ideas sobre el lenguaje y el pensamiento, empleo del lenguaje para actuar y la tecnología comunitaria del lenguaje. Son muchísimas páginas, creo que 170 y algo vi. Pues bueno, vamos a darle pues leer más o menos los títulos para ver más o menos qué es lo importante que pudiera venir. Por ejemplo, en el tema 2, establecimiento de las bases, contexto, lenguajes y sistemas de contexto, reglas de conversación básica pudiera ser, conversación acumulativa, creación de un contexto para trabajar conjuntamente. Bueno, la parte 3, lo de lo no, tipos de conocimiento común, lección de historia, técnicas para construir el futuro a partir del pasado, cómo hacemos que fluya la conversación, podría ser eso, cómo hacer que fluya la conversación.
El 4, persuasión, control y argumentación, listas y contrastes, llamamiento y respuestas, metáforas. Al principio pensé y entonces digo, conversación en los juzgados, poder o control, argumentación, discusión, alegato. Esto se me hace que no es más profundo, no para preescolar. Comunidades, cómo facilitar las comunidades de pensamiento colectivo, pudiera ser genocidio de discurso. La naturaleza de la CMO como medio para el pensamiento pudiera ser. Formas sincrónicas y asincrónicas de comunicación por ordenador. Aquí checar de qué trata. Punto 6, tema 6, desarrollo por medio del diálogo, la perspectiva sociocultural del desarrollo, orientaciones por medio del diálogo. Aquí a lo mejor sí, porque habla de el andamiaje, proporcionar un andamiaje para el aprendizaje en la página 178. Aprender juntos, aquí sí, educar a los niños en el pensamiento colectivo, estimular la conversación exploratoria, identificar la conversación exploratoria y el papel de la enseñanza y conclusiones. También a veces es importante irse a las conclusiones porque es como que el resumen. Ok, nos vamos a la... Ay, aquí no hay para agarrar páginas. A ver, a la 17. Clic, 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 clic. Ay, así. Ok. El lenguaje como instrumento para pensar. Mucho se ha escrito sobre la relación existente entre el lenguaje y el pensamiento, pero hay un aspecto de esta relación que, a mi juicio, no ha recibido la atención que merece a pesar de su familiaridad y de su importancia en nuestra vida. Se trata de nuestro uso del lenguaje para pensar conjuntamente, para comprender la experiencia y resolver problemas colectivamente. Esta actividad de interpensar de la mayoría de nosotros da por descontada, se encuentra en el núcleo de todo logro humano. El lenguaje es un instrumento para realizar una actividad intelectual conjunta, una característica distintiva del ser humano diseñada para satisfacer las necesidades prácticas, sociales de los individuos y de las comunidades que cada niño debe aprender a emplear con eficacia. Si comprendemos mejor cómo podemos emplearlo para combinar nuestros recursos intelectuales, podremos darle explicaciones útiles y prácticas, sobre todo en el campo de la educación. Pues sí, aquí como lo dice, el lenguaje siempre ha sido fundamental en cuanto a una herramienta que nos ayuda a estimular el pensamiento. Por ejemplo, hay personas que todavía de manera adulta tienen que leer las preguntas para reflexionar, para entender un examen. Había muchas preguntas así de los Alusicam de que se me va a cerrar la pantalla del examen si lo en voz alta, y por si no, pues todos así, ¿no? Como que esforzándote por leer la pregunta. Yo cuando estaba en la normal, bueno, toda la vida tenía que leer como que en voz alta. Entonces en los exámenes así como que así en voz bajita, pero a veces te regañaban los profesores porque creían que estabas copiando. Entonces ya en la normal me esforcé a como que internalizar ese lenguaje, que es lo que te habla aquí en esta pequeña introducción. Entonces de ahí la importancia del lenguaje. Cada día empleamos el lenguaje para pensar y actuar conjuntamente, y en este uso normal y cotidiano es el que me interesa aquí. A lo largo del libro presentaré ejemplos de lenguaje para ilustrar y explicar sus diversas aplicaciones. Estos ejemplos se basan en grabaciones hechas por mí o por otros investigadores en hogares, oficinas, talleres, escuelas, juzgados y otros contextos. El primero de estos ejemplos, la secuencia 1.1, se presenta a continuación. Forma parte de una conversación que grabé cuando 3 personas intentaban hacer un crucigrama. Joan y Mari son dos hermanas jubiladas que dedican mucho tiempo a esta actividad. En el momento en que empieza la secuencia, ya llevan un buen rato intentando terminar uno y aparece un amigo suyo, Tony, que viene a visitarles. Ok, Mari dice, seguramente nos podrás ayudar con esta línea del crucigrama. Joan contesta, ¿cuál? La busca y la lee. Aquí, material que contiene una pauta regular de pequeños agujeros. Mari dice, agujeros regulares, y mira que lo hemos intentado. Joan responde, he pensado que a lo mejor es el material ese para hacer tapices, tejido. Mari responde, ¿tejido? Pues yo he pensado en encaje, que también tiene agujeros. Joan responde, ¿y bordado? Tony contesta, bordado. Joan le responde, eso no cabe, ¿no? Comprueba. No. Oh, pues sí, todos miran el crucigrama. Tony responde, bordado, puede ser que sea bordado, ¿no? Mari dice, bordado. Tony le responde, a ver, un momento, dice material. No tiene que ser una tela, puede ser otra cosa. Mari contesta, un material de construcción. Joan, ¿tabla? ¿Algún tipo de tabla? ¿Un aglomerado? Tony le responde, no, es tablero.
Maritablero, que es la respuesta correcta. Consideremos el orden de los elementos de esta secuencia. En primer lugar, Mari dice que seguramente su invitado podrá ayudarles a encontrar la palabra. Su comentario actúa como una invitación para que Tony participe en la resolución conjunta del problema, que esto es súper importante en todos los niveles de la resolución de problemas, y una parte fundamental es la comunicación entre los alumnos, lo que hablamos ahorita con el lenguaje, un lenguaje constructivo, por así decirlo. Por lo tanto, una parte esencial de este proceso es que los participantes compartan una experiencia pasada y una información pertinente y luego empleen ese conocimiento común como la base o contexto para la actividad conjunta que sigue. Yo les menciono mucho sobre los esquemas mentales. El esquema mental es que ya tienes una idea previa o relacionando los aprendizajes significativos. Una idea que ya tiene el niño, el andamiaje, no le das nueva información, lo pones en ese contexto y el niño cambia o modifica la respuesta pues al aprendizaje correcto, o si tiene lo correcto confirma lo que ya sabía. Viene siendo como esto. Y luego a partir de esta base Tony hace algunas propuestas y los tres trabajan con la idea de los demás. Se comparte la información, pero también se logra algo más. Mediante el instrumento del lenguaje, los tres transforman conjuntamente la información dada en una nueva comprensión. Como resultado de su esfuerzo intelectual combinado resuelven el problema. La secuencia 1.1 es un ejemplo ordinario y cotidiano de un proceso humano muy importante. Todos pensamos colectivamente y este tipo de trabajo en equipo, lo que hablamos del aprendizaje colaborativo. El trabajo en el equipo o colectivamente es vital para muchas clases de actividades. El primer paso para comprender cómo lo hacemos es reconocer que el lenguaje tiene esta función especial para el pensamiento colectivo. En caso contrario, infravaloremos su importancia psicológica y social. Naturalmente, en nuestra vida cotidiana damos esta función totalmente por descontada. Sabemos que la actividad mental conjunta tiene unas ventajas evidentes y organizamos nuestra vida consecuentemente. Decimos que 4 ojos ven más que 2, dado a entender que los recursos mentales de 2 o más personas que colaboran pueden lograr más que la suma de sus aportaciones individuales. Pero quizá porque le damos tanto por descontado el papel de la actividad mental conjunta en la creatividad humana, también suele recibir menos importancia a la hora de explicar los logros humanos. En la mayoría de las sociedades del mundo desarrollado es costumbre explicar el éxito en función del talento individual y no en función del esfuerzo colectivo, y solemos celebrar estos logros concediendo premios y otros galardones a artistas, científicos, etc. a título individual. O sea, todos aprendemos de alguien más, obviamente, pero se les reconoce pues a una persona, ¿no? Malamente. Casi siempre los logros importantes dependen de la comunicación entre personas creativas. El arte impresionista, la literatura de la Bronte o de los poetas de la escuela, la estructura del ADN, los microchips y las canciones de los Beatles son en esencial productos de colectividades creativas. Las explosiones creativas que se dan en esos lugares y unas épocas concretas en los campos de la literatura y otras artes o de la ciencia y la tecnología representan algo más que coincidencias fortuitas de talento individual. Representa la construcción de comunidades de indagación y de práctica que permite a sus miembros lograr algo más de lo que podían conseguir por separado. Los tipos de trabajo más tradicional y convencionales también han dependido desde tiempos inmemorables de los profesionales que comparten y construyen conocimientos conjuntamente e inician a los aprendices en el uso del lenguaje que permita satisfacer las necesidades de estas comunidades de práctica. Empleemos el lenguaje para trabajar juntos con éxito, pero nuestra experiencia cotidiana también nos dice que la actividad conjunta no conduce necesariamente al éxito. Puede que en ocasiones 4 ojos vean más que 2, pero también decimos el uno por el otro, la casa sin barrer. Es decir, con frecuencia vemos que entre las personas se producen malentendidos y que la actividad conjunta puede generar confusión, ahogar la creatividad individual y producir resultados mediocres. El caso contrario, estudiar cómo empleamos normalmente el lenguaje para pensar conjuntamente
nos puede ayudar a comprender cómo podemos lograr una colaboración más eficaz. Y hago aquí una breve pausa. Te súper recomiendo que cuando vayas a empezar a estudiar te relajes, que no lo hagas así como que estar pensando que el examen, tengo poquitos días. No, o sea, lo que estudies, estudialo bien, así sea poquito, disfrútalo. Por ejemplo, estoy disfrutando la lectura y es súper bueno el té de manzanilla. No me pagaron por el comercial. Estos saben riquísimos, son de La Pastora, los consigues en tiendas comerciales, están riquísimos. Literal, aquí tengo mi tacita calientita para que se absorba en tu cuerpo. Esta taza me encanta, lo rosita me fascina. Y a mí me encanta echarle un poquito de azúcar, no sé por qué, lo disfruto más. Y pues el té de manzanilla te permite relajarte, desinflamarte. También pues tiene muchas propiedades bondadosas para el cuerpo. Relajar también la garganta cuando hablas mucho. Entonces te lo super recomiendo. Por ejemplo, ahorita que estamos estudiando en la noche o a la hora que me veas, te sirve para relajarte y en la noche para conseguir un buen sueño. Entonces también está súper bien. Por ejemplo, yo que estoy embarazada, no se recomienda mucho los té seguidos. O sea, sí es bueno, pero no todos los días. Entonces ahí equilibrar de vez en cuando. Ok, puedes cambiarlo por el café, mejor un tecito. Y seguimos al siguiente título: la evolución del lenguaje y el pensamiento. Es difícil imaginar cómo podría existir la vida social humana sin el lenguaje. La aparición del lenguaje hace ya mucho tiempo en la prehistoria de nuestra especie hizo posible la existencia social que damos por descontada. Nos proporcionó una ventaja evolutiva fundamental sobre estos animales, en parte porque nos permitía compartir información con más claridad y precisión dentro de cada generación y de una generación a otra. Mediante la evolución del lenguaje también podemos pensar conjuntamente de una manera constructiva y analítica. Lo que decíamos, constructiva entre colectivo y internalizarlo, siendo analíticos. Otras especies relativamente inteligentes como los chimpancés y los delfines nunca han desarrollado maneras comparables de compartir sus recursos mentales, con el resultado de que cada animal por separado solo aprende de los demás por observación, imitación y participación en actividades conjuntas, y la mayor parte del conocimiento que un chimpancé o un delfín acumulan durante su vida se pierde cuando mueren. El lenguaje es una invención evolutiva excepcional. Algunos animales como las abejas pueden compartir información empleando sistemas de señales que la evolución ha diseñado y ha programado genéticamente para un solo fin concreto. Pero el lenguaje es un sistema de comunicación totalmente diferente porque es flexible, innovador y adaptable a las circunstancias. No permite crear, compartir y considerar nuevas ideas y reflexionar conjuntamente sobre nuestras acciones. Por ejemplo, evaluamos nuestras actividades conjuntas empleando conceptos como planes, intenciones, honor y deuda. Las palabras significan lo que los seres humanos acuerdan conjuntamente que signifiquen. Se puede crear nuevas palabras cuando hagan falta y se pueden combinar para expresar una variedad infinita de significados. El lenguaje nos permite compartir pensamientos sobre nuevas experiencias y organizar la vida en común como ninguna otra especie puede hacer. Las explicaciones sobre por qué la aparición evolutiva del lenguaje fue tan importante para el desarrollo de nuestra especie suelen centrarse en el empleo del lenguaje para compartir información con precisión, haciendo posible que podamos aprender unos de otros y coordinar nuestras acciones. Por ejemplo, en su libro El instinto del lenguaje, cómo crear el lenguaje, la mente del psicoanalista, el psicoanalista Steven Pinker escribe: simplemente haciendo ruidos con la boca podemos hacer que aparezcan nuevas combinaciones de ideas precisas y fiables en nuestra mente y en la de los demás. Sin embargo, destacar la precisión de esta manera supone el peligro de que puede tergiversar la naturaleza del lenguaje, sus importantes diferencias respecto a los sistemas de comunicación animales y en consecuencia su importancia real en el desarrollo evolutivo del ser humano.
El lenguaje no se ha diseñado como un medio para transmitir ideas de una forma precisa e inalterada de un cerebro a otro. Naturalmente empleamos el lenguaje para compartir e intercambiar información de una manera que en general es bastante eficaz. Sin embargo, en un sentido práctico y cotidiano, todos sabemos que no podemos hacer que los demás entiendan de una manera fiable y precisa lo que queremos decir. Aquí el ejemplo del teléfono descompuesto, ¿verdad? Te decían una palabra y conforme iba pasando de boca en boca, pues ya terminaba otra frase nada que ver y graciosa. Como comenta Guy Bonwin, comentarista de prensa de temas laborales: puede que un banco de 1 millón de pesos no pueda escribir Romeo y Julieta, pero sí puede cambiar de dirección en un instante como si fuera una sola entidad. Mediante el lenguaje, el líder de un equipo humano puede dar una instrucción a 6 personas y ver que se interpreta de 6 maneras diferentes. Cada quien entiende cómo ha vivido. Los malentendidos son muy normales a pesar de nuestras mejores intenciones, porque rara vez existe un significado inequívoco en lo que alguien expresa con palabras, pero las variaciones de la interpretación no siempre suponen malentendidos. Cuando se trata de presentar ideas complejas e interesantes, las variantes en la comprensión son bastante normales y a veces hasta convenientes. De no ser así, ¿cómo podría haber nuevas interpretaciones de las obras de Shakespeare y por qué otra razón nos podría interesar? Estoy seguro de que mi comprensión del libro de Pinker, a pesar de la claridad con que esté escrito, no reflejará exactamente lo que él puede haber pensado o esperado, y sé que mi interpretación no será la misma que puedan hacer otros lectores. Muchos autores se desaniman al descubrir que los lectores comprenden mal su mensaje, pero no deben culparse de ello necesariamente. El acto de leer cualquier texto se basa en la capacidad de interpretar del lector y en la capacidad de comunicación y las intenciones del autor. Me acordé mucho de un ejemplo y sí es cierto, o sea, depende de las experiencias del niño y la forma en que un docente pide las cosas. Aquí hablamos de esta comunicación que a veces no es efectiva. ¿Qué le dijo? Un trabajo, no, total, que nomás usaba el negro y luego la maestra le dice, píntalo de colores, refiriéndose a que pues usara así era una naranja, pues obviamente, no sé, el color anaranjado, los arbolitos como los ves verde. Entonces pinta de colores, o sea, muchas rayitas como de arcoíris cada dibujo. Y pues es cierto, ¿no? O sea, lo que estás viendo, pues sí es de colores. Entonces a veces es súper importante esa comunicación efectiva, de también pensar un paso adelante de cómo te va a entender el niño, ¿no? Un adulto pues obviamente te entiende porque ya ha tenido experiencias previas, pero un niño pues apenas está como que renaciendo en ese aprendizaje. Me acuerdo, me da mucha risa. Como sistema para transmitir una información factual concreta sin ninguna distorsión o ambigüedad, es probable que el sistema de señales de las abejas sea mejor que el lenguaje humano. Sin embargo, nuestro lenguaje ofrece algo mucho más valioso que el simple intercambio de información, puesto que los significados de las palabras no son variables y la comprensión siempre supone interpretación. La acción de comunicar siempre supone una actividad creativa conjunta. Aquí hablamos de interpretación, ¿no? Las palabras pueden transmitir significados distintos de los expresados conscientemente por los hablantes o los escritores, porque los oyentes, en este caso el niño, ¿verdad?, o lectores aportan sus propias perspectivas a los mensajes que reciben. La idea expresada de una manera imprecisa puede ser intelectualmente más estimulante para los oyentes o los lectores que los simples hechos. El hecho de que el lenguaje no siempre sea fiable para generar unos significados precisos en la mente de la otra persona es un reflejo de su fuerza como medio para crear nuevas comprensiones. La antigüedad y la adaptabilidad inherentes al lenguaje como sistema generador de significados hacen que la relación entre lenguaje y pensamiento sean tan especial.
En consecuencia, no podemos entender el empleo del lenguaje simplemente como una transmisión de información entre personas. Cada vez que hablamos con alguien participamos en un proceso de colaboración en el que se negocian significados y se movilizan conocimientos comunes. En la consecuencia 1.1, que era el ejemplo de John, Mary y Tony, pueden continuar fácilmente con su actividad de resolución de problemas porque todos saben qué es un crucigrama y cómo se resuelve, además de saber que es razonable dar por descontado ese conocimiento compartido. Incluso un encuentro simple y breve. Alguien que pregunta por una dirección supone un acuerdo tácito y negociado sobre el tipo de evento que está teniendo lugar y sobre la manera apropiada de comportarse. Sin embargo, siempre existe el riesgo potencial de que una comprensión y un propósito compartidos no se puedan negociar con éxito. Puede que unas perspectivas diferentes no se puedan reconciliar, como en el chiste de alguien que pregunta una dirección y a quien le dice, bueno, si yo quisiera llegar ahí, ¿no empezaría desde aquí? Pero prácticamente no hay ningún encuentro en el que solo obtengamos y demos información. La experiencia conjunta conforma lo que cada participante piensa y dice en un proceso dinámico en forma de espiral de cambios incluidos mutuamente. Podemos ver que Joan, Mary y Tony hacen precisamente esto hacia el final de la secuencia, cuando exploran los posibles significados de la palabra material. El producto de una conversación suele ser el logro de un conocimiento nuevo, conjunto y común. El lenguaje está diseñado para hacer algo mucho más interesante que transmitir información con precisión de un cerebro a otro. Permite que los recursos mentales de varios individuos se combinen en una inteligencia colectiva y comunicadora que permite a los interesados comprender mejor el mundo e idear maneras prácticas de tratar con él. Más adelante, porque ya es como que relleno. Vista panorámica. Ok, nos vamos a el lenguaje y la creación conjunta de conocimiento. Durante siglos nos hemos preguntado si nuestros pensamientos están conformados por los significados y la estructura del lenguaje. La cuestión del determinismo lingüístico y si las personas que crecen hablando lenguas diferentes acaban pensando de manera distinta. La cuestión de la relatividad lingüística. A ver, otra vez. Habla de determinismo lingüístico y relatividad lingüística. Dice, me regreso. Durante siglos nos hemos preguntado si nuestros pensamientos están conformados por los significados y la estructura del lenguaje. Determinismo lingüístico. Me imagino un diccionario. Y lo dice, y si las personas que crecen hablando lenguas diferentes acaban pensando de maneras distintas. Relatividad lingüística. Pues es como que la palabra según el contexto, ¿eh? En términos generales, la investigación de la relatividad lingüística ha intentado descubrir si los hablantes nativos de una lengua tienen una concepción del mundo distintas de los hablantes de otras lenguas, que reflejan diferencias en la gramática y en el vocabulario de la lengua implicada. Los resultados aún no concluyentes de 2 años de investigación y de debate sobre una cuestión siguen acumulándose en las bibliotecas de todo el mundo, y en este libro no voy a profundizar más en ellos. En lugar de preguntar cómo influye la adquisición de un lenguaje, si es que lo hace, en la manera de pensar de una persona, deseo preguntar ¿cómo planeamos el lenguaje para comprender conjuntamente la experiencia? Somos seres esencialmente sociales y comunicativos que adquirimos de los demás gran parte de lo que sabemos. Y nuestras acciones están conformadas por nuestras necesidades de tratar con los argumentos, las demandas, la exigencia, la súplica, las amenazas y las órdenes que intercambiamos con los demás. En el nivel práctico de la vida cotidiana, el pensamiento individual y la comunicación interpersonal se tienen que integrar. Para hacer que nuestras ideas sean reales para otras personas, tenemos que expresarlas con palabras o mediante otros tipos de representaciones simbólicas como la notación temática, diagramas o imágenes. Para que nuestras ideas puedan tener algún impacto social, debemos ponerlas en práctica.
o comunicarlas a los demás para que influyan en sus acciones. Es decir, empleamos el lenguaje para convertir el pensamiento individual en pensamiento y acciones colectivas. La palabra conocimiento no solo se emplea para designar la información contenida en el cerebro de un individuo, como en la expresión su conocimiento de la historia local es fenomenal, sino que también se emplea para designar la suma de lo que saben las personas, los recursos compartidos a disposición de una comunidad o sociedad, como es la expresión, todas las ramas del conocimiento. El conocimiento, según el segundo sentido social compartido, existe principalmente en forma de lenguaje hablado y escrito, más el sistema relacionado de la notación matemática. Aunque la ciencia se refiere a objetos materiales y a relaciones físicas y se plasma mediante tecnologías y artefactos, se comparte por medio de palabras y fórmulas. Por ejemplo, casi todo lo que sabemos cualquier biólogo sobre la teoría de la evolución no solo ha adquirido por medio de la observación directa de pruebas materiales, sino mediante la comunicación por medio del lenguaje con otros biólogos. Si le pedimos a un químico que nos explique la tabla periódica para designar los elementos, los elementos emplearán nombres que fueron inventados por otros químicos y se refleja la historia de esta disciplina plasmada en textos y publicaciones de química. Los astrónomos y los físicos saben algo de las supernovas. Sin embargo, eso que saben no solo es el resultado de mirar por el telescopio, sino también de leer y oír a otros colegas intentando explicar los datos que tienen a su disposición. Es difícil, por no decir imposible, separar gran parte del conocimiento que comparten las personas de las palabras con las que se expresan. Propongo al lector que reflexione sobre su comprensión de lo que acaba de leer en la página anterior. Podrá separar el contenido de lo que ha leído del lenguaje que yo como autor he empleado. En efecto, si intenta formular sus propias opiniones sobre lo que cree que estoy diciendo o si intenta clarificar cualquier discrepancia se puede tener al respecto, ello inevitablemente supondrá el empleo de su propia lengua como instrumento para pensar. El diálogo estimula el pensamiento de una manera que no está al alcance de la experiencia no interactiva. Stur Terker, veterano, entrevistador y cronista de narraciones históricas orales, oyó decir una vez a uno de sus informadores: ¿sabe? Hasta que me hizo estas preguntas no me había dado cuenta que he tenido estos sentimientos. Y entre los enseñantes de ciencia es una experiencia común el hecho de que solo pueden apreciar los límites de su propia comprensión al intentar explicar una teoría o un procedimiento. Por lo tanto, aunque no pretendo decir que el funcionamiento de nuestra mente esté directamente determinado por nuestro empleo del lenguaje, sí propongo en la vida humana normal la actividad comunicativa y el pensamiento individual mantiene una influencia mutua, continua y dinámica. Mediante el estudio de la creación conjunta de conocimiento, podremos comprender mejor la relación existente entre los individuos y la sociedad en las que viven y la relación entre las formas individuales y colectivas de conocimiento. Ahora sí, nos vamos con Vygotsky, las ideas de Vygotsky sobre el lenguaje y el pensamiento. Durante los años 20, el psicólogo ruso Lev Vygotsky hizo algunas propuestas muy interesantes sobre las relaciones sobre el lenguaje y el pensamiento y entre el individuo y la sociedad. Por lo que se dice, fue un personaje poco corriente y de gran talento que dirigió obras teatrales y escribió sobre temas tan diversos como el arte, la neurofisiología y la teoría marxista. A pesar de haber sufrido un grave ataque de tuberculosis, desempeñó un papel muy activo en los círculos literarios y científicos de Moscú, pero su trabajo principal era como psicólogo. Enseñaba en la universidad y se había especializado en la educación de niños con discapacidades físicas y problemas de aprendizaje. En aquella época la psicología soviética era una comunidad dividida. Estaba dominada por la teoría del condicionamiento estímulo-respuesta de Iván Pavlov. Acuérdense del perro y la carne. Otros psicólogos rusos cuyos
partidarios creían que podía convertirse en la base de un estudio verdaderamente científico, objetivo y experimental de la conducta. Otros rechazaban la influencia de Pavlov, alegando que la psicología debería estudiar el pensamiento y la conciencia, y seguían el método de la introspección y la reflexión. Vygotsky no se alineó con ninguna de estas facciones y en cambio propuso que los psicólogos investigaran las relaciones entre el pensamiento, la acción, la comunicación y la cultura, inspirándose en la idea marxista sobre la importancia que tuvo el desarrollo de instrumentos para los inicios de la sociedad humana. Propuso que el empleo de un instrumento distintivo, el lenguaje, fue la causa de que el pensamiento y la conducta social del ser humano llegaran a ser tan distintos de los otros animales. Las ideas de Vygotsky se consideraron radicales y polémicas en la misma Rusia, y se creía que su obra era una amenaza para la psicología soviética ortodoxa, por lo que las autoridades acabaron prohibiéndola. Sin embargo, hoy en día sus puntos de vista son objeto de una gran atención. Para Vygotsky, el lenguaje tenía dos funciones principales. Como instrumento de comunicación o instrumento cultural, lo empleamos para compartir y desarrollar conjuntamente el conocimiento, la cultura, que permite la existencia y la continuidad de la vida social humana organizada. También propuso que muy al principio de la infancia empezamos a emplear el lenguaje como instrumento psicológico para organizar nuestro pensamiento individual y para razonar y planificar y revisar nuestras acciones. Creía que durante la primera infancia se produce una fusión entre el lenguaje y el pensamiento que conforma el resto de nuestro desarrollo mental. Vygotsky afirma que la capacidad para el pensamiento verbal distingue nuestro intelecto del de otros animales. Otra característica esencial de su explicación del desarrollo psicológico del niño era la noción de que las dos funciones del lenguaje, la cultura y la psicológica, están integradas. Cuando el niño oye a las personas de su comunidad emplear el lenguaje para describir la experiencia y realizar actividades, adquiere este empleo cultural de las palabras y acaba convirtiéndolo en un instrumento psicológico propio. Cuando este proceso tiene éxito, el niño adquiere maneras de comprender el mundo a medida que aprende la capacidad de comunicación necesaria para convertirse en un miembro activo de la comunidad. Vygotsky consideraba que los individuos y sus sociedades estaban unidos por el lenguaje en una espiral de cambio histórica, continua, dinámica e interactiva. Vygotsky no llegó a ver los efectos de sus ideas en la psicología y en la educación porque murió de tuberculosis en 1933 a los 37 años de edad. Su libro Pensamiento y Lenguaje, publicado un año después de su muerte, fue prohibido casi de inmediato por las autoridades soviéticas. La primera traducción de inglés apareció hasta 1962, casi 30 años después. En cualquier caso, este libro no era más que una explicación parcial de su teoría y la mayor parte de su obra no llegó a Occidente hasta los años 70 y 80, empezando entonces a sentirse su impacto en el mundo de la psicología. Vygotsky presentó relativamente pocas pruebas que apoyaran sus interesantes ideas, aunque estas han inspirado investigaciones mucho más recientes. Ahora sabemos que los niños pequeños suelen empezar a comportarse como seres comunicativos y sociales mucho antes de que empiecen a dar los primeros pasos. En realidad, el hecho de que un niño no lo haga se considera señal de una posible incapacidad física o psicológica. Los bebés responden de manera sistemática a los gestos y a las expresiones de sus padres. Ahí hablamos del pensamiento como conocimiento, ¿no? Aunque a lo mejor verbalmente aún no lo hacen, sí van interpretando según la comunidad, lo que aquí nos habla este texto. Y en cuanto aprenden las primeras palabras, empiezan a establecer turnos de conversación en sus interacciones. De ahí que estimula el pensamiento. Los niños no aprenden el lenguaje por casualidad, aparte de los aspectos prácticos de la vida. Pues aquí también hablamos del lenguaje como cultura, o sea, aprendes según donde te desarrolles.
Aprender el lenguaje empleándolo para participar en la vida de la comunidad en la que nace. Como por ejemplo aquí, ¿quieres un elote a mi bebé? Pues sí. Si va a otro lado y lo ¿quieres un esquite? Pues ¿eso qué es? Pues también es elote, pero son otras palabras. Entonces ahí van formando significados en el pensamiento según el lenguaje de su cultura. Cultura, pensamiento. Las cuidadosas observaciones de Jeremy Brunner y otros psicólogos evolutivos han demostrado que el desarrollo individual de los niños pequeños está conformado por sus diálogos con las personas que tienen a su alrededor. Los niños pequeños aprenden el lenguaje y muchas otras cosas que necesitan saber participando en conversaciones con adultos. Según el lingüista Michael Holiday, cuando los niños aprenden el lenguaje, están aprendiendo los fundamentos del aprendizaje mismo. Por ejemplo, no sé, estoy leyendo y me acuerdo mucho de mi bebé, Santi. Cuando empezaba, vamos a salir, y descalzo y aferrada que se quería salir. Con el tiempo fue teniendo ese aprendizaje del lenguaje, tanto de las palabras como lo que se esperaba de él. Hablamos del pensamiento. Ahora sí, ya sabe que para salir decimos, tráete los tenis, y él solito va por sus tenis y te los da. O las agujetas. Al principio no entendía y pues corría, ¿no? Lo correteabas. Después entendió que al pisarlas pues se cae. Entonces ya cuando dice las agujetas, pues ahora él es el que pide, cuando ve sus agujetas sueltas se acerca a mí y ya dice, O sea, todavía no habla muchas palabras, pero ya entiende esos significados de la cultura y que es pues lo que es la estructura del lenguaje mismo. Por eso dice, cuando los niños aprenden el lenguaje, están aprendiendo los fundamentos del aprendizaje mismo. O sea, aquí sería el aprendizaje para su vida, ¿no? Lo que esperamos de ellos. Y luego ya, bueno, lo dejamos hasta aquí. Página 28, sigue el empleo del lenguaje para actuar. Llevamos 42 minutos. Ahora vamos a ver cuánto falta. A ver si nos aventamos otros. No, ya vamos a acabar. Mejor le seguimos. Es como lo más importante, porque no viene todo el documento, viene para que lo compres. Ok, empleo del lenguaje para actuar. En la vida cotidiana solemos contrastar el simple hablar con actuar. Pero algunas de las cosas más importantes que nos pasan o que hacemos que pasen son consecuencias de emplear el instrumento del lenguaje. Se han terminado guerras, arruinado carreras y roto corazones por algo que se ha dicho o escrito. Algunas personas reciben un poder especial y concreto por parte de una sociedad para obrar con las palabras. Los actos culturalmente formales de casarse, nombrar, inaugurar y condenar a muerte se realizan empleando el lenguaje. Al decir la palabra yo os declaro marido y mujer, una persona cualificada para ello hace que sea así. Todos tenemos este poder en cierta medida. Por ejemplo, nos disculpamos diciendo lo siento en las circunstancias apropiadas. El filósofo J.L. Austin llama a estas expresiones actuantes porque decirlas equivale a realizar una acción social concreta. Para que una expresión actuante sea válida, el contexto debe ser adecuado, pero con frecuencia es difícil determinar de una manera precisa e inequívoca en qué consiste un contexto adecuado. En 1998, cuando yo tenía 8 años, la prensa británica se ocupó bastante de un incidente en el que, a causa del retraso de un párroco, uno de sus ayudantes no ordenado ocupó su lugar y celebró una boda. Los expertos en derecho y en cuestiones eclesiásticas parecían incapaces de ofrecer un dictamen definitivo sobre si la intervención actuante del ayudante había sellado o no el compromiso de la consternada pareja. El resultado de aquel evento fue un debate sobre los criterios para que la intervención actuante de casar sea válida. Ciertos casos de promesa rota, soborno y corrupción pueden suponer tipos bastante diferentes de disputas sobre el empleo de expresiones actuantes. Por ejemplo, una persona puede afirmar que
que otra le hizo una promesa mientras que la otra lo puede negar. El lenguaje no solo se emplea para posibilitar el pensamiento conjunto sobre un problema, sino que el lenguaje mismo también puede crear un problema que resolver. Volveré a tratar esa cuestión en capítulos posteriores. Con el lenguaje no solo informamos y prometemos, sino que también acusamos. Defendemos, mentimos, negamos, ordenamos y persuadimos. El lenguaje es un arma en las batallas entre explicaciones teóricas e ideologías contrarias. Preguntemos a alguien que se haya convertido a una fe religiosa o a una ideología política y casi siempre encontramos una conversación crucial en algún punto del proceso. En un nivel más prosaico, la mayoría de nosotros encontraríamos imposible vivir sin intervenir periódicamente en algún conflicto de opiniones. La mayoría de las cuestiones que consideramos importantes, desde las realidades concretas de la existencia doméstica hasta las grandiosas teorías sobre el universo, son temas de discusión. La gente suele creer que la ciencia avanza mediante un proceso sencillo. Cuando se publican los resultados de nuevas investigaciones, simplemente se muestran o refutan teorías ya vigentes. Si las cosas fueran tan sencillas, sería difícil explicar por qué los científicos se pasan tanto tiempo cuestionándose mutuamente sus métodos y las interpretaciones de sus descubrimientos. Ay, estoy mirando con el pie de la cámara. Perdón. El avance de la ciencia, como cualquier otra empresa seria, depende de discusiones y debates entre individuos bien informados que tienen un compromiso con la búsqueda de la verdad. El éxito de la teoría de la evolución de Darwin se debió sin duda a sus partidarios ofrecieron pruebas en apoyo de sus argumentos, pero el hecho decisivo que marcó el triunfo de esta teoría sobre las explicaciones de la aparición de nuestra especie basadas en el mito de la creación se suele asociar a una discusión. El debate público que tuvo lugar entre Thomas Huxley y el obispo Samuel Wilberforce en Oxford en junio de 1860. Y la parte del discurso de Huxley que se puede encontrar en todos los diccionarios de citas no se refiere al debate sobre las pruebas, sino a la manera en que su elocuente contrincante había empleado, más bien mal, el instrumento intelectual del lenguaje. Estas palabras son la respuesta de Huxley a la pregunta que le hizo Wilberforce sobre qué rama de su familia creía él que descendía del mono. Un hombre no tiene razón alguna para sentirse avergonzado de tener un mono como ancestro. Si hubiera un antepasado cuyo recuerdo debiera causarle vergüenza, sería más bien un hombre de intelecto inquieto y versátil, que no contento con su éxito equívoco en su propia esfera de actividad, se zambulle en cuestiones científicas de las que no tiene ningún conocimiento real solo para oscurecerlas mediante una retórica que no conduce a nada y que mediante digresiones elocuentes y hábiles alusiones a los prejuicios religiosos aparta la atención de sus oyentes de lo que realmente se discute. Muy bien, lo estuvo digerible, ¿no? Importancia del lenguaje, el pensamiento constructivo, cultura, hablamos de Vygotsky, sus teorías, está muy digerible. Bueno, con eso terminamos. Recuerda compartir, deja tu like si nos ves por medio de nuestra comunidad de Facebook y Google, el mismo nombre, Manitas Creativas Torreón, Coahuila. Deja tu puntito, tu comentario, también ahí compartir para que siga girando en la red. Recuerda que la red funciona para que aparezca tu video mientras más compartes y comentas, y no deja de aparecer, y pues no llegaré a las maestras que verdaderamente lo necesitan. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga y continuamos estudiando juntos con estas lectoritas diarias. Chao.